En Positiva ya está disponible la actualización del curso virtual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 horas, conforme a la circular 0047 de 2025 del Ministerio de Trabajo. Recuerda, si ya realizaste el curso virtual de 50 horas, podrás acceder a esta actualización de 20 horas cada 3 años. ¿Qué incluye esta actualización? Contenidos alineados con la normatividad vigente. Gestión de peligros y riesgos de la empresa con análisis técnico de los últimos 3 años, documentos, guías y protocolos. Todo esto enmarcado en las normas de seguridad y salud en el trabajo vigente. Y recuerda, para certificarte debes completar la evaluación final con un resultado mínimo de satisfactorio. Y aunque ya hayas realizado el curso de 20 horas anterior, deberás repetirlo con esta nueva versión. Ingresa a nuestra plataforma y cumple con los requisitos establecidos por la normativa. Es práctico, actualizado y 100% obligatorio para ti y tus colaboradores. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Hoy no solo venimos a escuchar información, venimos a entender mejor lo que hacemos y aprender de una forma clara y útil. Soy Diana Álvarez y los voy a estar acompañando durante esta sesión mientras seguimos conectándonos, para que veo que muchas más personas se están conectando en esta mañana. Muy buenos días para Daniel Ortiz. Les quiero hacer una pregunta. Quiero conocer un poco de cómo viene su semana, cómo se han sentido esta semana. Si su semana laboral fuera una película, ¿qué género sería hasta ahora? ¿Comedia, drama, aventura o suspenso? Cuéntenme, por favor, qué tal ha sido su mañana. La mía, la verdad, ha estado tranquilita. Podría ser, no sé, no creo que no entre dentro de uno de esos géneros de películas. Pero bueno, quiero saber qué tal ha estado la suya. De pronto ha estado un poco movida. Les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos, viendo la sesión número 4, Jerarquía de los Controles para el Riesgo Mecánico, parte 1. Hoy nos acompaña el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial, especialista en gerencia de mercados y salud ocupacional, docente de posgrados en seguridad y salud en el trabajo y entrenador de entrenadores de estándares OSHA y NIOSH con enfoque en seguridad laboral y minería subterránea de carbón. Ingeniero Julio, buenos días. Gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte con nosotros. Diana, muchas gracias. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa del día de hoy en la comunidad de prevención de riesgos mecánicos. Hoy con un tema que vamos a desarrollar en 2 sesiones. Vamos a hablar sobre la jerarquía de los controles. Es bastante extenso, ustedes lo conocen. El decreto 1072 establece una jerarquía de los controles que ya la vamos a revisar, pero pues no es un invento del decreto 1072, es un concepto técnico que ha eh, recogido de una norma ISO. Entonces, pues vamos a tratar de entender eh, qué es la jerarquía de los controles, por qué la jerarquía de los controles, en qué consiste y para así poder, digamos, concebir de mejor manera estas medidas de prevención que nos recomienda el decreto 1072. Estamos llegando pues al meridiano, a la primera mitad de esta ruta del conocimiento 2026 que hemos establecido en 8 estaciones. Como les mencioné, hoy estamos en la cuarta. Y pues sin más comentarios por el momento, vamos con el sondeo inicial. Diana, vamos con el sondeo, por favor, Diana. Claro que sí, ingeniero, queremos conocer los conocimientos con los que ustedes tienen hasta el tema de hoy. Entonces vamos con la primera pregunta de este sondeo inicial. La jerarquía del control se establece A, según el grado de peligrosidad del riesgo; B, según el costo de intervención; C, de acuerdo con un análisis de pertinencia. Esperaremos unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera.
A, según el grado de peligrosidad del riesgo, 78%. B, según el costo de intervención, 0%. C, de acuerdo con un análisis de pertinencia, 22%. Vamos entonces para nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. La jerarquía de los controles es: A, la forma como se priorizan los controles; B, determinar la importancia de un control sobre otro; C, las respuestas A y B son correctas. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den su respuesta en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, la forma como se priorizan los controles, obtuvo un 16%. B, determinar la importancia de un control sobre otro, 6%. C, las respuestas A y B son correctas, obtuvo un 79%. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo. La jerarquía de los controles busca: A, controlar según la gravedad del riesgo; B, controlar según la probabilidad de riesgo; C, las respuestas A y B son correctas. Esperaremos de nuevo unos segundos a que nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron así: controlar según la gravedad del riesgo, 5%; B, controlar según la probabilidad de riesgo, 10%; C, las respuestas A y B son correctas, 86%. Gracias a quienes fueron partícipes de este sondeo inicial. Ahora sí, vamos con nuestra sesión. Ingeniero Julio, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Bueno, Diana, muchas gracias. No estoy Últimamente compartiendo la pantalla, ingeniero. Pantalla. no estoy compartiendo pantalla. Disculpe. No, señor. Listo. Ahora sí. Bueno, donde últimamente, pues, digamos que me han traído como sorpresa en las respuestas. Y eso es lo interesante. Y eso es lo que se busca, poder indagar si hay un conocimiento pleno más allá de el objetivo que tenemos inicial con el sondeo, y es saber con qué conocimiento llega y con qué conocimiento sale de la acción educativa. También es de acuerdo a los objetivos, eh, poder determinar dónde hay más vacíos o dónde hay un conocimiento sólido y contundente y podemos ir a avanzar un poco más rápido. Em, los objetivos que nos proponemos es presentar la jerarquía de los controles aplicados al riesgo mecánico en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a analizar las formas de tratar el riesgo mecánico en seguridad y salud en el trabajo. Estas formas de tratamiento del riesgo mecánico es un poco más extenso que esta jerarquía de los controles. De hecho, de allí se deriva la jerarquía de los controles metodológicamente. Y también para hacer esta evaluación sobre las metodologías de análisis y control del riesgo mecánico. Les comentaba que el sondeo inicial trae sorpresas, eh, porque pues trata de indagar inicialmente sobre el propósito de una jerarquía de los controles. Debemos recordar pues que la jerarquía de los controles hace parte de ese análisis del riesgos y poder encontrar cómo podemos aplicar criterios de control, es decir, cómo podemos, de acuerdo con la información que tenemos en un análisis de riesgos, cómo podemos aplicar los diferentes controles, que necesariamente hay una diversidad y por lo tanto debemos buscar una priorización. Y esa palabra es muy importante dentro de la jerarquía de los controles. La priorización de qué tipo de control vamos a aplicar inicialmente. Ya sabemos, y ahorita lo vamos a reiterar con lo que nos dice el decreto 1072, que el sistema de gestión nos establece una jerarquía de los controles que va en la eliminación, en la sustitución, en los controles de ingeniería, en los controles administrativos y en el uso de elementos de protección personal. Y el significado de esta jerarquía, que podemos pensar en que
nos está estableciendo una importancia de los controles, pero esto no es así. Lo que en realidad nos está estableciendo una priorización en el momento de aplicar los controles. Y allí es donde entramos a hablar sobre esos criterios que tenemos para poder establecer esa priorización, criterios que determinamos de acuerdo al análisis de riesgos. Esos criterios están enmarcados por el número de personas expuestas, que allí nos determina el alcance que pretendemos, al que pretendemos llegar con ese control. Tener siempre en consideración, así como cuando armamos la matriz de peligros y estamos estableciendo los controles en la matriz de peligros, siempre debemos buscar el control hacia la peor consecuencia, sin caer en que la peor consecuencia siempre va a ser una fatalidad, siempre va a ser una fatalidad, porque pues hay que tener también un criterio para poder hacer esa evaluación y evaluación del riesgo, pero sí ser conscientes que la medida de control siempre, siempre debe ir enfocada para evitar la peor consecuencia. Y por último, considerar también los requisitos legales y de otra índole. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos con nuestras partes interesadas? No solamente partes interesadas los trabajadores, sino también proveedores, visitantes y todas las personas que pueden confluir en un proceso productivo, cualquier tipo de proceso empresarial, porque este requisito legal también permite priorizar esas medidas de intervención y fíjense que volvemos a utilizar allí la palabra priorizar. Vamos a hacer como un barrido y un recorderis rápido para tenerlo muy presente porque es muy importante tener claro estos conceptos. Eh, la primera pregunta estaba indagando eh, cómo o con cómo a través de qué se establece la jerarquía de los controles. Indagábamos o preguntamos que se hacía o si se hacía según el grado de peligrosidad del riesgo. Allí el 68% de las personas que están conectadas al inicio de la acción educativa contestaron que sí, que es según el grado de peligrosidad, la gran mayoría, 78. Eh, según el costo de intervención, dijeron que no, es decir, y es, digamos que se cae su peso y me gusta que haya salido esto en un 0%, porque no, un control no depende de su aplicación si vale o no vale. Ese no debe ser el criterio para poder determinar si se aplica un control o no se aplica, si es costoso o no costoso. Allí fue muy acertada la respuesta, contestarnos el 0%, ninguno pensó eh, que el control se establece de acuerdo al costo de intervención y de acuerdo al análisis de pertinencia contestó un 22%. Esta pregunta, digamos que tenía como esa cascarita porque la mayoría indicaron según el grado de peligrosidad del riesgo. Y uno dice, pues claro, según el grado de peligrosidad, pues yo determino si debo aplicar la eliminación o debo aplicar un control de ingeniería o puedo aplicar un elemento de protección personal. Pero debemos recordar que la primera opción, que es la que nos establece la ley, de pronto desde el punto de vista de peligrosidad lo estamos haciendo por un análisis técnico que desarrollamos, pero antes de ese análisis técnico debemos tener el cumplimiento legal. Y el cumplimiento legal, la norma, ese mismo artículo 24 de la jerarquía de los controles del libro 6 del decreto 1072, nos dice que la jerarquía de los controles se debe aplicar a través de un análisis de pertinencia. Recuerden que el análisis de pertinencia o una pertinencia significa es si esa acción es oportuna, es eficiente y es congruente. Es decir, si se debe aplicar en el momento en que la debemos aplicar, si está alineada con el análisis que hemos realizado y si en realidad va a cumplir con su objetivo. Esto es más o menos lo que quiere decir que sea eficiente, pertinente y congruente, o esto significa el oportuna, congruente y eficiente, es lo que significa la pertinencia, hacer ese análisis de oportunidad, hacer ese análisis de
congruencia, hacer ese análisis de eficiencia. Eso es lo que significa o lo que nos quiere decir con hacer un análisis de pertinencia. Aquí solamente el 22% de las personas recordaron que es un requerimiento legal, que el decreto 1072 nos está diciendo que la jerarquía de los controles, la aplicación de los controles, se debe establecer en una actividad, en un proceso, de acuerdo al análisis de pertinencia que se realice. No es según el grado de peligrosidad del riesgo. El decreto no dice debemos aplicar la jerarquía de los controles de acuerdo a la peligrosidad del riesgo. No, porque puede existir un riesgo que no tenga un grado de peligrosidad mayor, pero si se puede eliminar, pues se elimina. Entonces, no necesariamente va con el grado de peligrosidad, sino se debe aplicar de acuerdo al análisis de pertinencia. Y la pertinencia, como ya dije, es la oportunidad, la eficiencia y la congruencia de lo que estamos haciendo y lo que pretendemos detener. Entonces, mucha atención con esa respuesta. En la segunda, nos preguntaba si la jerarquía de los controles es la forma como se priorizan los controles o si determina la importancia del control, de un control sobre otro, casi como una especie de escala entre los controles, o las respuestas A y B, es decir, que tanto prioriza como determina una importancia de un control contra, establece como una escala de importancia entre los controles. La mayoría respondieron que eran las dos situaciones, que establecía una escala en la importancia y que era una forma de priorizar los controles. También estuvo desacertada esta respuesta porque una jerarquía de los controles no busca establecer una escala para determinar que un control puede ser más importante que otro. En un proceso, un control de un elemento de protección personal puede ser mucho más importante que un control de eliminación. Les voy a colocar ejemplos muy sencillos y muy reales, muy del día a día. Siempre buscamos, obviamente, sobre la peor consecuencia, aplicar los controles. La peor consecuencia puede ser una fatalidad. Vamos a hablar de trabajo en alturas. Si estamos hablando de trabajo en alturas y vamos a pensar que es una escala de importancia, que los controles son una escala de importancia, entonces eso nos llevaría a pensar que si no se elimina el riesgo, entonces no hay trabajo, no realizamos el trabajo en alturas, que si no tenemos o no sustituimos ese riesgo para poder hacerlo desde el piso, entonces no se puede realizar el trabajo, o si no hay controles de ingeniería, no se puede realizar el trabajo. Pero en realidad, cuando estamos haciendo un permiso de trabajo o firmando un permiso de trabajo de alturas y hacemos el análisis de trabajo seguro, hacemos ese ATS, pueda que no existan controles de eliminación, pueda que no existan controles de ingeniería, pueda que no existan controles de sustitución. Pero si contamos con el equipo personal de protección contra caídas y si contamos con el permiso de trabajo y el ATS, que son controles administrativos, se firma el permiso y se autoriza la ejecución de la labor. Así no existan los demás controles. Entonces, en esa lógica, para realizar esos trabajos en una escala de importancia, es más importante contar con el equipo de protección personal contra caídas, que es el elemento de protección personal o los dispositivos de protección personal, y contar con el control administrativo, que es el permiso de trabajo, y el ATS, el análisis de trabajo seguro. Entonces, ¿dónde viene allí la escala de importancia? Porque seguramente si el trabajador así tenga riesgo sustituido, así tenga controles de ingeniería, pero si no tiene el equipo de protección personal contra caídas y no tiene el permiso de trabajo, sencillamente el trabajo no se autoriza y no se realiza. Y supuestamente, si estuviéramos hablando de una importancia de los controles, estos dos últimos que estoy mencionando, que es el control administrativo y el elemento de protección personal,
pues son los de menos importancia y resulta que aquí son los de mayor importancia. Entonces, en realidad no es una escala de la importancia, sino cuáles son los controles que deben ser prioritarios a revisar en el momento de realizar un proceso. Entonces, es muy importante. La jerarquía de los controles es una forma de priorizar los controles. No es una escala para determinar la importancia de un control sobre otro. No es una escala para determinar la importancia. Entonces, allí los dos no son, por lo tanto, la respuesta A y B no es la importancia y la respuesta correcta es una forma como se priorizan los riesgos. Y por último, en la última pregunta, indagábamos si la jerarquía de los controles busca controlar según la gravedad, controlar según la probabilidad o probabilidad y gravedad, pues hacer un control, siempre buscamos en un control si el grado de peligrosidad se determina por la gravedad y la probabilidad, en un control del riesgo buscamos eh, confrontar esas dos dimensiones, buscar cómo disminuimos la gravedad y cómo disminuimos la probabilidad de ocurrencia del evento. Siempre los controles van orientados a disminuir ese grado de peligrosidad a través de la gravedad del evento o de la probabilidad de que se presente el evento. Vamos a tratar de entrar en materia para explicar el por qué la jerarquía de los controles no es una escala de importancia, sino más bien es una priorización de los controles y el por qué eh, se debe hacer de acuerdo a un análisis de pertinencia y no de acuerdo a la gravedad de los peligros. ¿Qué nos dice la teoría sobre la jerarquía de los controles? Porque les mencionaba, el decreto 1072 nos habla de la jerarquía de los controles, pero el decreto 1072 no se inventó la jerarquía de los controles. Eh, la jerarquía de los controles nos la establece los procesos de gestión del riesgo. Recordemos que las tendencias administrativas que están más generalizadas en nuestro país para los procesos eh, comerciales, industriales, de manufactura, etcétera, son tendencias relacionadas o tendencias administrativas relacionadas con ISO, con las normas ISO. Entonces, buscamos la norma ISO de gestión de calidad, ISO 9001, 14001 para ambiente, la 45001 para seguridad y salud en el trabajo, pero también tenemos una norma ISO que es la 31000, que es para gestión del riesgo. Y allí es donde podemos encontrar en esa gestión del riesgo, estamos, cómo administramos, cómo gerenciamos el riesgo en la organización, riesgos de todo tipo, y eso lo hemos visto en otra acción educativa. Cómo podemos no solamente gerenciar los riesgos de nuestros procesos, o cómo podemos gerenciar los riesgos de nuestros procesos de una manera integral, no solamente en seguridad y salud en el trabajo, sino todo tipo de riesgo de amenaza financiera, de seguridad y salud en el trabajo, de emergencias que se nos puede presentar. Porque pues es necesario para implementar una gestión del riesgo que sea totalmente efectiva y alineada con las políticas corporativas de nuestra organización, tener como punto de partida ese análisis que permita una identificación precisa de los peligros y amenazas para poder ejercer su control. Entonces va directamente relacionada la gestión del riesgo en el análisis e identificación de peligros y amenazas con el control que se le deba aplicar. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de control, empezamos a ver la necesidad de una jerarquía de control del riesgo que represente un marco que sea analizado, que sea sistemático, que sea determinado en un paso a paso para que pueda ser efectivo y poder gestionar los riesgos laborales, que eso es fundamental en cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de cómo administramos la seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos columnas que pueden ser ejes centrales de nuestro desarrollo. Un eje central de nuestro desarrollo, nuestro propósito, de nuestras labores es conocer los riesgos, saber sobre qué vamos a actuar
Y allí es donde empieza ese ciclo PHBA. Más allá de la planificación, de establecer una política, establecer unos objetivos, es conocer un contexto y saber cuál es nuestra situación sobre los problemas que podemos tener para poder hacer las otras fases de el actuar y el verificar, el hacer, el actuar y el verificar. La jerarquía de los controles, por tanto, es un modelo que nos determina un paso a paso en el que cada etapa o cada nivel o cada jerarquía actúa como si fuera una especie de filtro, como una especie de cascada que va decantando hacia el siguiente nivel a riesgos que pueden ser tratados con medidas que suponen una menor efectividad, pero igualmente es porque esos riesgos, al hacer esa priorización, determinan que requieren unas medidas de menor efectividad porque las amenazas o los peligros terminan siendo menos dañinas o con una menor probabilidad de ocurrencia. Y fíjense que ahí ya empecé a utilizar la palabra priorización. Entonces, esta escala que se empieza a formar de jerarquía de los controles, en realidad no determina la importancia de un control sobre otro, sino con qué prioridad debemos intervenir un riesgo sobre otro. La jerarquía de los controles, les mencionaba, no es un invento del decreto 1072. Allí no lo establece para nuestro sistema de gestión como una acción de obligatorio cumplimiento de que debemos realizar la jerarquía de los controles a través de un análisis de pertinencia. Fíjense que el mismo decreto 1072 nos dice que es un análisis de pertinencia y no de acuerdo al grado de peligrosidad. Pero en realidad es tomado de los conceptos de jerarquía de los controles de la ISO 45001. La norma ISO 45001 es la que técnicamente establece que los controles son solicitados como parte de un proceso de planificación. Cuando se hace en ese ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, la primera etapa de planificación, pues se deben ir estableciendo cuáles son los controles que puedo establecer para esos peligros o esas amenazas que se me están presentando en la organización. El ISO 45000 requiere que se diseñen e implementen controles que puedan responder a los riesgos de seguridad y salud ocupacional identificados, y también exige que esos controles sean jerarquizados. Pero, reitero, al decir jerarquizados, significa que sean priorizados, no que sean colocados en una escala donde uno es más importante que otro, porque todos se deben tomar como si fuera un portafolio o un abanico de posibilidades que podemos incluso combinar para tener la mejor eficiencia. Entonces, no es una jerarquía tomada con el concepto de un nivel de importancia o escala de importancia, sino la jerarquía determina la prioridad con la que debemos intervenir un determinado proceso. Aquí nos lo reitera la teoría, nos dice la jerarquía de los controles no corresponde a un nivel de importancia, no es una escala de importancia, es una priorización para la intervención, donde cuando encontramos tareas de alto riesgo, ¿qué significa tareas o actividades de alto riesgo? Aquellas que cuando hacemos su evaluación o su valoración, la probabilidad es alta y la consecuencia o la gravedad también es alta. Entonces, si lo colocamos en un plano, que si recordamos las matrices de peligros o los semáforos de peligros, donde vemos que el bajo lo colocamos en verde, el moderado, medio lo colocamos en amarillo y lo alto lo colocamos en rojo, aquellas que están en rojo es porque tienen una alta probabilidad y una alta gravedad en sus consecuencias. Entonces, allí es donde debemos priorizar, buscar la eliminación, la sustitución, la ingeniería, pero no excluye el también poder aplicar, como lo decíamos ahora, en un paso a paso, ir decantando para poder llegar a la aplicación de controles administrativos y elementos de protección personal. Y les colocaba el caso de trabajo en alturas. Fíjense que para trabajo en alturas, que es una tarea que consideramos de alto riesgo, alta probabilidad de que ocurra un accidente, una consecuencia más natural, que es una fatalidad, y allí la mayor importancia está en los sistemas de protección contra caídas
y en los permisos de trabajo y en los análisis de trabajo seguros, sin los cuales definitivamente no se realiza el trabajo, así no se haya logrado eliminar el riesgo, así no hayan controles de ingeniería, o así existan controles de ingeniería, o exista un riesgo eliminado, de todas maneras se exige que la persona use el permiso de trabajo. Que porque la persona va a trabajar en una plataforma que va a estar rodeada de barandas, que porque va a subir por la parte interna de la edificación, pero va a estar allá a 60 metros de altura, de todas maneras tiene que firmar el permiso de trabajo. No se obvia ese permiso de trabajo, ni se elimina la necesidad de usar un equipo de protección contra caídas cuando está en este tipo de ambiente. Entonces, esa jerarquía de los controles no corresponde al nivel de importancia, sino a la prioridad dentro de la intervención. Y la jerarquía de los controles de riesgos es una forma de agrupar esas acciones para poder tratar las amenazas y peligros de acuerdo con la efectividad de esas medidas. Eso sí no se puede negar, son dos cosas diferentes. Uno es la efectividad de las medidas en esa jerarquía y la otra es que sea un tipo de control más importante que otro. Esta efectividad de las medidas en realidad lo que me está dando es una priorización para la intervención. Esa efectividad de las medidas me está diciendo que eliminar va a ser siempre más efectivo que un elemento de protección personal, porque la eliminación sí me va a evitar que suceda el evento. El elemento de protección personal no va a evitar que suceda el evento, sino va a minimizar sus consecuencias. ¿Okay? Y por último, es importante recordar que el objetivo de la jerarquización es construir ese marco de gestión de riesgos que sea sistemático, que distribuye los controles de mayor a menor efectividad, siempre pensando en mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores. Es decir, reitera la teoría que es una priorización de las medidas de intervención y control más allá de una escala en la importancia de los controles. Ningún control podemos decir que es más importante que otro. Todos los controles son importantes. Ya les coloqué ejemplo donde de pronto es más importante incluso el uso de elementos de protección personal o los controles administrativos que los mismos controles orientados a la eliminación o la sustitución. Para poder entender cómo funciona, de acuerdo al decreto 1072, pues es importante también conocer cómo funciona la jerarquización del riesgo en la jerarquización de los controles en ISO 45001. ¿Qué se debe decir? Y se lo mencionaba hace un momento. ISO 45001 nos establece los parámetros para poder desarrollar, bajo los cuales, con el criterio de esta norma, de desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero da esos procesos administrativos dentro del planear, hacer, verificar, actuar, dentro de los análisis de contexto, dentro del establecimiento de una política, de los objetivos, de las acciones, de las matrices de peligros, de los indicadores, de la verificación, etcétera, etcétera, de cómo desarrollamos la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero para los controles del riesgo, toman los conceptos propuestos en la ISO 31000, que es la norma para gestión del riesgo. Y allí, en esta norma 31000 de gestión del riesgo, sobre gestión de los controles, nos indica que es un modelo de un paso a paso en el que cada etapa, cada nivel, cada etapa de control o cada mecanismo de control actúa como si fuera un filtro que a manera de cascada va decantando hacia el siguiente nivel de riesgo, que van a ser tratados con medidas que suponen menor efectividad, pero igualmente suponen menor efectividad porque esos peligros suponen una menor probabilidad de ocurrencia y una menor gravedad, porque se van tratando amenazas y peligros que son menos dañinas y con una menor probabilidad de ocurrencia. Entonces, por eso es que se va decantando en un paso a paso aquellos peligros que son de alta peligrosidad, de alto grado de peligrosidad, pues siempre se va a buscar la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería y de ahí en adelante buscando otras formas de control para aquellos que representan menor daño o menor peligro.
Dicho de otra manera, un riesgo alto, una tarea de alto riesgo, una actividad de alto riesgo, una tarea de alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia, de alta consecuencia y alta probabilidad de ocurrencia, siempre va a merecer que orientemos la medida de tratamiento hacia la eliminación del riesgo, hacia acciones que tomen la raíz del problema, la raíz de la situación y lo eliminen. Entonces, normalmente cuando hablamos de una jerarquía de los controles, lo conseguimos gráficamente como una pirámide que ahora vamos a mostrar, donde en la cúspide de la pirámide está la eliminación. Entonces también debemos asumir que los riesgos tienen jerarquías y que hay jerarquías de riesgos de alto impacto, alta probabilidad de ocurrencia y alta gravedad en la consecuencia, que como los identificamos en un semáforo de colores, también los podríamos identificar en una pirámide donde en la parte superior van a estar esas tareas de alto riesgo. Aquellas que identificamos en un cuadro con los colores rojos, pues seguramente van a estar en la punta de la pirámide, donde coincide con aquellos tratamientos de eliminación o sustitución. Esos controles que se ubican en la parte superior de esa pirámide imaginaria seguramente van a ser pocos, dependiendo del proceso, de pronto ahí están la mayoría, si nos dedicamos a trabajo en altura, espacios confinados, riesgos eléctricos, pues seguramente allí van a estar la mayoría, pero digamos que la generalidad de los procesos seguramente allí van a haber pocos riesgos. Pero también serán los riesgos que van a requerir ese nivel de gestión, ese nivel que va a estar orientado hacia la eliminación, hacia la sustitución y hacia los controles de ingeniería. Y así cada paso o nivel va descendiendo la efectividad de los controles, pero también el poder agresivo o el poder dañino de esas condiciones de peligro. Mientras seguramente puede aumentar el número de ellos. Van a aumentar en cantidad, pero van a ir disminuyendo en el grado de peligrosidad, es decir, en la probabilidad de ocurrencia y en la severidad de las consecuencias. Buscando o teniendo siempre como objetivo que sean controlados con medidas con medidas de control acordes a ese impacto negativo y hacia su probabilidad de ocurrencia. Y ahí estamos, fíjense que estamos respondiendo a la última pregunta. ¿Cómo se aplican los controles? De acuerdo a su impacto negativo, es decir, la gravedad de su consecuencia y su probabilidad de ocurrencia. Muy bien. Esto nos dice el decreto, nos dice las normas ISO sobre la jerarquía de los controles. Entonces, haciendo un resumen, la jerarquía de los controles del riesgo nos la trae ISO 45000 sobre conceptos que se mencionan en la ISO 31000 sobre gestión del riesgo, donde nos indica que debe ser un paso a paso donde en la cúspide de una pirámide imaginaria van aquellos controles que van orientados a eliminar la causa raíz de esos riesgos que se pueden presentar, para poder eliminar la gravedad de las consecuencias o eliminar la probabilidad de que ocurra el accidente y así en el paso a paso decantando hacia otras condiciones que pueden ser en número mayores, el número de situaciones que pueden ser mayores, pero en gravedad y en probabilidad mucho menor. El decreto 1072 del 2015 que nos trae en el libro 6 en el artículo 24 nos habla sobre las medidas de intervención y control. En esas medidas de intervención y control nos dice en la primera parte del artículo, iniciando el artículo, nos dice las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta un esquema de jerarquización. Fíjense que nos dice literalmente, nos deben adoptarse con base en un análisis de pertinencia. No nos dice que deben adoptarse según el grado de peligrosidad del riesgo. No nos dice que si el grado de peligrosidad del riesgo es alto, entonces solo apliquemos eliminación. No, porque de pronto también pueden ser efectivos el elemento de protección personal o también puede ser efectivo el control administrativo, como
efectivamente lo es en los ejemplos que les acabo de poner de trabajo en altura. Debe realizarse de acuerdo a un análisis de pertinencia. Y reitero, ¿qué es el análisis de pertinencia? Análisis de pertinencia es determinar la oportunidad de ese control. ¿Es oportuno o no es oportuno? ¿Es congruente? Es decir, va alineado con la necesidad que se tiene y es eficiente. Va a realmente a suplir nuestra necesidad. Ese es el análisis de pertinencia que hay que realizar cuando se determina la necesidad de aplicar una jerarquía de los controles. Entonces, no hay una escala de importancia porque de pronto el análisis de pertinencia nos está indicando que es más importante colocar el elemento de protección personal que hacer un control de ingeniería o que hacer un control administrativo que hacer una sustitución del riesgo. No es una escala de importancia, sino es una priorización de intervención que se hace de acuerdo a ese análisis de pertinencia. Que hay una jerarquía que supone que es más eficiente la eliminación que la sustitución, y es más eficiente la sustitución que los controles de ingeniería, y así sucesivamente en cascada, sí, eso es cierto, pero hay que hacer una escala, hay que hacer ese análisis de pertinencia para poder determinar la prioridad de intervención. Reitero, se está determinando es una prioridad de intervención y no una importancia de una medida de control sobre otro. Nos habla de eliminación, nos dice literalmente el decreto 1072, la eliminación del peligro o el riesgo es una medida que se toma para suprimir o hacer desaparecer el peligro o el riesgo. ¿Cómo se hace desaparecer el peligro y el riesgo? ¿Cómo se manifiesta el peligro y el riesgo? ¿A través de la probabilidad o a través de la consecuencia, de la gravedad de sus consecuencias? En un modelo matemático que multiplica unos valores de probabilidad y unos valores de consecuencia. Si estamos hablando de un modelo matemático de una multiplicación con dos factores, si alguno de estos dos factores se convierte en cero, entonces se logra la eliminación del riesgo. Entonces, si convertimos en cero la probabilidad de ocurrencia, es decir, que no exista probabilidad, puede haber gravedad de consecuencias, pero al multiplicarlo por una probabilidad de cero, pues no va a haber un grado de peligrosidad. O si hay una probabilidad alta, pero no hay una gravedad de las consecuencias, porque no van a haber consecuencias, pues es otro factor que se convierte en cero y también allí se elimina, o así no sea cero, se puede reducir. Estamos hablando de eliminación, entonces tendría que ser cero esos factores. El segundo nivel de importancia en esta jerarquía de los controles es la sustitución. La sustitución es una medida, literal, lo que nos dice el decreto 1072, medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere o que genere menos riesgo. Tenemos una situación, tenemos un manejo de herramientas, tenemos unas condiciones mecánicas que suponen un nivel de riesgo, cambiamos esas condiciones por otras que me puedan representar en la práctica una menor exposición del riesgo, una reducción allí del riesgo. Están los controles de ingeniería, que son medidas técnicas para el control del peligro y riesgo en su origen, en la fuente, donde están haciendo, donde se está generando, o también en el medio, tales como confinamiento, apantañamientos, encerramientos del peligro en el proceso de trabajo, aislamiento, sistemas de ventilación, entre otros. Los controles administrativos tienen que ver, y está literal como está escrito en el decreto 1072, en cómo reducir el tiempo de exposición al peligro, es decir, rotación del personal, cambios en la duración del tipo o el tipo de la jornada de trabajo, incluye también los sistemas de señalización, de marcación de zonas de peligro, señales de advertencia, sistemas de alarma, implementación de procedimientos de trabajo seguro, controles de acceso, permisos de trabajo, etcétera, etcétera. Y los elementos y equipos de protección personal y colectivo son esas medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios, vestimentas por parte de los trabajadores por el fin de protegerlos contra posibles daños a la salud, su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo, y el empleador debe suministrar esos elementos de protección personal, como ya se ha mencionado en las diferentes charlas de elementos de protección personal. ¿Cuáles son recomendaciones generales para poder determinar y aplicar las medidas de prevención y control? En primer lugar,
Las medidas de intervención y control deben ser realizadas por un equipo interdisciplinario, integrado no solamente por los trabajadores, también por sus supervisores, jefes inmediatos, coordinadores de área, directores de área, cualquiera que sea la distribución jerárquica que tengan allí, pero pues por los jefes inmediatos del personal operativo. Es decir, si vamos en un proceso de estrategia a hablar de la parte estrategia, parte táctica y parte operativa, pues tiene que ser conformado por la parte operativa y la parte táctica, por personal de mantenimiento, por los encargados, directores, jefes, supervisores, inspectores de seguridad y salud en el trabajo, y obviamente por un representante de la dirección, de la gerencia, de la alta dirección, por si hay necesidad, o más, no como condicional, por si hay necesidad, no, porque seguramente va a haber necesidad de tomar decisiones sobre inversión o aplicación de, de dinero para hacer la intervención. En segundo lugar, esta determinación del proceso realizado debe ser documentado y es la base para la toma de decisiones hacia la implementación de controles. De allí salen los criterios de decisión para hacer los controles. Y por último, para cada uno de los riesgos identificados como críticos, como altos, hay que tener en cuenta qué puede suceder, considerando siempre la peor consecuencia. Cuáles pueden ser las causas básicas para efecto de establecer medidas específicas de control que no necesariamente van hacia la eliminación. Vuelvo y reitero, puede ser un mix, una mezcla de las diferentes medidas de intervención. Para riesgo mecánico específicamente, y en general también para todo tipo de riesgos cuando tomamos medidas de control deben ser proporcionales, suficientes, con la prioridad de intervención definida por la empresa. Allí es donde está el análisis de pertinencia. Deben ser acordes y orientados al tipo de riesgo, cumplir con la legislación y normatividad vigente, ajustados a la actividad económica de la empresa, contar con los recursos financieros y usarse de manera complementaria en caso de ver los elementos de protección personal a otras medidas de intervención y nunca de una manera aislada o independiente. Y esto resume, o más bien no resume, sino desglosa eh, ese concepto que nos da el decreto 1072, que nos ordena que esa definición del control debe ser realizada de acuerdo a un análisis de pertinencia. Y en estos elementos es donde está resumida la pertinencia, que sean proporcionales, acordes y orientadas al tipo de peligro, cumplir con la legislación, deben ser ajustados a la actividad económica de los EPPs. Allí es en área de pertinencia donde hablamos de la congruencia, de la oportunidad, de la eficiencia, es donde está resumido estos elementos. ¿Cómo podemos controlar entonces el riesgo mecánico? Primero se debe crear un ambiente de trabajo seguro y en segundo lugar se debe trabajar de manera segura. Es decir, no basta con percibir que tenemos un ambiente seguro, sino también es necesario trabajar de manera segura. Es mejor, seguramente siempre va a ser mejor y es la mejor opción eliminar el riesgo. Pero cuando no es posible, es necesario empezar a hacer esa mezcla de intervenciones para lograr la mejor efectividad de los controles. Es difícil determinar cuándo pueden fallar los materiales o los equipos, por eso no solamente es necesario, hay que buscar ese balance entre un entorno laboral seguro y unas acciones seguras. Recuerden que cuando estamos hablando de accidentes de trabajo, estamos hablando de riesgos que se han materializado por falta de control que existe entre los factores personales y los factores del trabajo. Factores personales identificados por las condiciones, por los actos inseguros, y factores del trabajo identificados por las condiciones inseguras. Entonces, siempre hay que estar preparados para lo que no pueda suceder, lo que no estemos esperando, para lo inesperado, para lo que decimos es que fue inesperado, inesperado no, súbito, repentino, que es diferente. Se deben usar tantas medidas de control como sea posible, porque si una falla, pues ahí están las otras a manera de escala, de cascada, que pueden ir soportando y minimizando las consecuencias. Un ambiente de trabajo seguro, pues, se crea controlando el contacto con partes de movimiento, superficies filosas, con señalización, con demarcación,
evitando atrapamientos, identificando áreas donde pueden haber proyección de partículas, caídas de personas, etcétera, y por lo tanto es necesario protegerse del contacto con partes de movimiento de máquinas y equipos con el fin de tener un ambiente seguro. Para ir terminando e ir cerrando y dejando un espacio para las preguntas que consideren. El control del riesgo hace parte de las formas de tratar el riesgo. Una de las formas de tratar el riesgo es buscando el control a través de la eliminación, que corresponde a la eliminación de acciones con el fin de suprimir la probabilidad y sus consecuencias. También la reducción, como está en la jerarquía de los controles, que corresponde a la implementación de acciones con el fin de limitar la probabilidad de ocurrencia de sus consecuencias. Pero además de estas formas de tratar el riesgo, que está en la jerarquía de los controles, también podemos sustituir el riesgo, que corresponde a la implementación de acciones con el fin de reemplazar el peligro por otro que no genere riesgo. Fíjense que en la jerarquía de los controles aparece eliminación y aparece sustitución, pero no aparece reducción. Como tampoco aparece la retención del riesgo. La retención del riesgo se refiere a una acción voluntaria o no de asumir la responsabilidad por las consecuencias de la ocurrencia o expresión del riesgo. Es decir, lo asumo, trabajo con lo que tengo y si sucede algo, pues tocará asumirlo, pagarlo, tener en cuenta las consecuencias y entra dentro de mi balance de costos y consecuencias. La transferencia del riesgo, que es el traslado de la responsabilidad por las consecuencias que se pueden generar, es decir, lo aseguro esa condición de riesgo. Y por último está la aceptación del riesgo, que es la decisión informada y responsable de aceptar esa probabilidad de ocurrencia y las consecuencias que puedan derivarse del riesgo. Esta es la pirámide imaginaria que tenemos en la jerarquía de los controles, donde está desde la eliminación a la sustitución, pero como les decía, no es una pirámide que determine un grado de importancia entre un riesgo y otro. Simplemente es una priorización porque dentro de mi análisis de pertinencia puedo tener una priorización totalmente pertinente para la aplicación de los controles. Sin decir que o es más prioritario eliminar que elemento de protección personal o elemento de protección personal que eliminar, porque en otros procesos puede ser más prioritario los controles administrativos o una sustitución del riesgo. Simplemente, reitero, miremoslo como un portafolio de alternativas que tenemos para poder mezclar y tener nuestros mejores resultados. Siempre considerando que en esa importancia, en esa priorización, se hace prioritario porque la eliminación es más efectiva. Representa el nivel más alto de control, implica la remoción completa del riesgo del ambiente laboral, es atacar la raíz. Un ejemplo, se automatiza completamente un proceso de maquinado donde hay corte, donde hay perforación, donde hay doblado, donde hay formado de piezas metálicas, eliminando la exposición directa de trabajadores a esos riesgos mecánicos y haciéndolo totalmente automatizado, donde simplemente entre una pieza por un lado y al otro lado salga la pieza terminada, donde ha sufrido todos los procesos de maquinado, de corte, de troquelado, etcétera, sin ningún contacto ni posibilidad de contacto con alguna parte del cuerpo del trabajador. La sustitución es un nivel que implica reemplazar el peligro por una alternativa menos riesgosa. Por ejemplo, sustituir herramientas que sean manuales de torsión donde depende la fuerza del trabajador, donde depende el desgaste de la máquina, o herramientas de poder que de pronto impliquen menor esfuerzo y exposición del trabajador. Controles de ingeniería que involucran modificaciones físicas a equipos o procesos en entornos como sistemas de protección para maquinaria, carcasas que confinan la proyección de partículas, barreras o pantallamientos, barreras protectoras de equipos y máquinas, enclavamientos de seguridad para evitar el accionamiento inadvertido de las máquinas o que tenga un doble accionamiento que evite que un elemento móvil de la máquina haga su trabajo mientras está a exposición alguna parte del cuerpo del trabajador. Es decir, controles de ingeniería en procesos mecánicos son muchos los que se pueden exponer. Bueno, por ahora
vamos a dejar allí en la teoría, ahí queda la bibliografía para que profundicen la información. Y Diana, por favor, vamos con el sondeo final. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de compartir. Vamos entonces con nuestro segundo sondeo. La primera pregunta dice, la jerarquía del control se establece A, según el grado de peligrosidad del riesgo, B, según el costo de intervención, o C, de acuerdo con un análisis de pertinencia. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla y los invitamos a que nos dejen las preguntas que tienen de esta sesión para responderlas en unos minutos. Las respuestas quedaron así. A, según el grado de peligrosidad del riesgo, 43%. B, según el costo de intervención, 3%. C, de acuerdo con un análisis de pertinencia, 44%. Bueno, no fui suficiente en los argumentos, ni siquiera mostrando la diapositiva donde transcribo el decreto 1072. La respuesta correcta es de acuerdo con un análisis de pertinencia, así lo establece el decreto 1072. No se debe establecer de acuerdo al grado de peligrosidad. Hay que considerarlo, sí, porque hay que disminuir la peligrosidad atacando la probabilidad y la consecuencia, pero el decreto 1072 nos indica que la jerarquía se establece con la pertinencia, de acuerdo al análisis de pertinencia del riesgo. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. La jerarquía de los controles es A, la forma como se priorizan los controles, B, determinar la importancia de un control sobre otro, o C, las respuestas A y B son correctas. Esperemos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y retomamos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, la forma como se priorizan los controles, 32%. B, determinar la importancia de un control sobre otro, 5%. C, las respuestas A y B son correctas, obtuvo un 63%. Bueno, nuevamente ahí hay una oportunidad de mejora. La respuesta correcta es la jerarquía de los controles, la forma como se priorizan los riesgos. No tiene que ver con la importancia o una escala de la importancia de un riesgo sobre otro. No estamos en la jerarquía de los controles determinando la importancia de los controles. Ya les explicaba que en algunos procesos pueden ser más importantes los controles administrativos que la misma eliminación o un control de ingeniería. Es simplemente la forma como se priorizan los controles. Muy bien, finalicemos entonces este sondeo con la última pregunta. La jerarquía de los controles busca A, controlar según la gravedad del riesgo, B, controlar según la probabilidad de riesgo, o C, las respuestas A y B son correctas. Esperaremos unos segundos a que dejen sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, controlar según la gravedad del riesgo, 10%. B, controlar según la probabilidad del riesgo, 38%. Y C, las respuestas A y B son correctas, obtuvo un 52%. La respuesta correcta es la C. Es a través de controlar según la gravedad y según la probabilidad del riesgo en lo que se basa la jerarquía de los controles. Muy bien, ingeniero Julio, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de compartir. No tenemos en el chat preguntas. Nos vemos entonces en la próxima sesión de tu comunidad. Gracias, Diana, y al ingeniero Fernando por el apoyo tecnológico. Nos vemos en la siguiente acción educativa. Gracias por su participación. Claro que sí, a nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos el compromiso con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas para que lo desarrollen con nosotros. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados
dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR. Aprovecho para dejarles una invitación imperdible a las personas que están en Florencia y en Caquetá. Los invitamos a vivir el primer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, un espacio diseñado especialmente para fortalecer la salud mental, el bienestar y la cultura preventiva en nuestras empresas. La cita es este 19 de junio en el auditorio de la Universidad de la Amazonía. Recuerden que es un evento 100% gratuito y certificado para afiliados a Positiva. Sin embargo, los cupos, son limitados y están sujetos a confirmación, así que no se queden por fuera y aseguren su lugar inscribiéndose ya mismo en este código QR que aparece en pantalla. Muy bien, ahora sí me despido. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. Hablemos de la importancia de la salud psicosocial. No es un lujo, es una responsabilidad y un compromiso personal. Sin embargo, Positiva te da la información y las herramientas para que le hagamos frente a esto. Te vamos a mostrar lo que vimos aquí en el segundo Congreso de la Salud Psicosocial en Cúcuta. Hoy en Cúcuta, en el segundo Encuentro Nacional de Salud Psicosocial, hicimos un enfoque muy especial y es la salud psicosocial. La salud mental es un pilar fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en procura de disminuir esas cifras tan altas de siniestralidad, de enfermedad laboral y fomentar el bienestar del trabajador como parte de ese clima y de esa cultura organizacional de la prevención. Quiero que nos cuentes con qué expectativas llegaste a este congreso y con cuál te vas. Pues la expectativa fue como llegar a una sala y ver una charla, como todo congreso que uno va, pero no, pues tenemos la fortuna de que todo lo que se está realizando ha sido como muy dinámico, como muy basado en las empresas, muchos ejemplos, mucha construcción de material para uno llevarse para su empresa y muy bonito, muy chévere. Si pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Excelente. ¿Cómo crees que esta metodología la podemos aplicar en nuestras organizaciones? Mira que nosotros en las organizaciones tenemos, además de papeles, tenemos lo que es un tangible, que son los tangibles, los personal de talento humano, que está expuesto y disperso por toda nuestra institución y que maneja emociones como tristeza, enojo, alegría, frustración. Entonces lo que hacemos nosotros desde la parte de gestión humana es brindarle estrategias para que ellos día a día su labor la hagan más amena. Y si tú pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Tú lo acabas de decir, es un congreso muy espectacular. Y espectacular, ¿por qué? Porque además de integrarnos, tenemos diferentes escenarios donde podemos interactuar. Quiero que nos cuentes cuál de todas las herramientas o técnicas te llevas para la organización. Bueno, dentro de las herramientas y técnicas que me llevo para la organización, la verdad es el manejo de la inteligencia emocional con nuestros colaboradores o trabajadores, con el fin de manejar todas las emociones y poder llevar un clima organizacional de forma adecuada. Si tú pudieras describir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Creería yo que es exitosa y sería muy productiva. Queremos dar el agradecimiento a nuestras empresas afiliadas, a más de 250 personas que participaron hoy en nuestro segundo congreso y que pudieron llevar la prevención a todos los lugares y a cada una de sus empresas. ¡El futuro!